Bueno, en este video le voy a compartir cómo yo puedo salir de lo que conocemos socialmente como depresión. ¿Listo? Esta es mi experiencia y por qué esto le puede servir a usted. Si está pasando por esa situación, para las personas que ven esto y pues están trabajando conmigo, tienen familiares y demás, esto les puede servir mucho porque lo voy a contar desde mi experiencia y después le voy a mostrar algunas de las cosas que si se pudiera volver en ese tiempo, pues yo aplicaría a mi situación y que obviamente es de lo que aplico con los clientes y demás personas que también ayudo de forma gratuita. Listo. Entonces, año 2000, año 2016, estaba en el ejército, tenía 19 años. ¿Qué acaba de suceder en los últimos meses? Uno, no era necesario para mí estar allá por el tema de Colombia, la guerra y demás, pues desplazado no era necesario, pero por ciertas razones terminé allá. Había fallecido mi papá hacía un mes y medio, luego diagnosticado con astigmatismo grave en los ojos, un tema de también creo que se alcanzó a vivir algo de tendinitis, en fin, se llegó a un punto en donde obviamente al estar en el ejército usted siente pues su vida se la controlan porque alguien más decide qué hacer, ¿no? También estaba en un punto en donde para alguien introvertido, lleno de miedos al tratar con gente y demás, fastidiaba mucho porque tenía que todos los días tratar con personas. Entonces, lo que más como que me molestaba era la parte de sentir que tenía que hacer algo que no quería todo el tiempo. Y al haber perdido, sí, a mi papá, yo decía, bueno, ¿y ahorita qué? Como que cuál es el fin de esto de la vida para que uno se va a esforzar tanto si pasan las cosas tan repentinamente, aparte de que no fue como que una muerte así, se supo también que se realizó un mal procedimiento en el hospital, entonces era más frustrante porque yo estaba en la quiebra total, o sea, por ese lado se quedó a que alguien más supuestamente se encargara, que no hiciera un carajo. Entonces, una de las cosas que yo pensaba cuando me estaba sintiendo muy mal ahí era que yo decía, bueno, esto no tiene sentido, no me cuadra, no me gusta un carajo lo que estoy haciendo aquí, que alguien más le diga qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Obviamente en todo lado siempre hay personitas que si lo ven a uno como muy amable, como muy manipulable y de todo, tratan de abusar y demás. Sí se encontró un par de personas ahí también. Y lo más era que nunca me había preparado para una situación de esas, ni siquiera la imaginaba que la fuera a vivir emocionalmente, porque desde la adolescencia yo decía, venga, pero es que eso es para personas débiles, eso es de, eso es de roscones. Con los demás amigos decíamos, no, eso es los que viven depresión, eso es débiles, eso es de roscones. Y yo estaba sintiéndome súper mal, fueron como 2 semanas y demás. Entonces, al estar viviendo toda esa situación, dormía aproximadamente como, sí, bueno, los primeros días en donde tenía eso como 4 horas y media, 5 horas y media máximo. Entonces estaba afectada la parte del sueño, estaba afectada la parte también, digamos, uh, la soledad, porque pues no estaba con obviamente ningún familiar o ni siquiera alguien a quien expresarlo, porque todo el día era de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces mantenía la atención en algo, pero en los turnos de noche era en donde tendía a pensar eso y me estaba enfocando mucho en lo negativo que había pasado, aparte de enfocarme en lo negativo que había pasado, en lo negativo que estaba sucediendo, las cosas que no podía controlar. Mire el enfoque en donde estaba y luego a futuro en las cosas que tampoco podía controlar, porque no faltan, estamos a como 7 meses y algo, 8 meses de que pueda salir de esto. No, eso es mucho tiempo. Claro, yo estaba ahí enfocándome en todo lo negativo, donde usted se siente impotente, aparte se siente impotente, no sabe qué hacer, etcétera. ¿Qué fue lo que empecé a hacer yo? Recordé, obviamente, algo que utilizaba muy constantemente y era pues empezar a enfocarme en lo que sí podía controlar, que es de los 4 grandes que había aprendido afortunadamente antes de ingresar ahí al ejército, lo sabía como desde los 15 años y algo, pero pasé como por unas semanas, tal vez unas como 2 semanas, en las que me perdí, me estaba perdiendo enfocándome mucho a lo negativo y empecé a enfocarme en lo que sí pudiera controlar. Una de las técnicas es entonces diálogo interno positivo. Empecé a repetirme cosas que sí podía, sí podía, sí podía. Una de las frases que se enseña ya era
todo es pasajero, todo es pasajero, todo es pasajero, todo es pasajero. Y es muy cierto, uno veía como pues uno se va adaptando a una especie de rutina. Luego otra era que yo me repetía a mí mismo, yo me puedo adaptar a cualquier cosa, o sea, todos los días, yo me repetía eso ciento o unas 2 o 3 mil veces, yo me puedo adaptar, yo me puedo adaptar, yo me puedo adaptar, y hacía lo que podía. Entonces, más que la dificultad de la situación que estaba viviendo, era el enfoque que por un par de semanas, si mal no recuerdo, porque por el tema del sueño y eso no puedo recordar bien muchas cosas, me estuve enfocando negatividad del pasado, negatividad del momento presente y negatividad hacia el futuro. También sentía como que llegué a sentir como que le perdía el sentido a la vida. ¿Mm? Y empecé a enfocarme, diálogo interno positivo, o sea, decirme cosas positivas, enfocarme en lo que podía controlar, control de la respiración o respiración cuadrada, ¿no? Para mantenerme más calmado. Luego visualización, visualizar lo que quería lograr. Bueno, que esa la combinaba con el cuarto paso que eran metas pequeñas. Y yo recuerdo que como eso lo había visto de un entrenamiento grabado de los Navy SEAL, que eso de ahí fue donde lo aprendí, lo vi una persona ahí que lo narra, que él se enfocaba, voy al desayuno, luego voy a lograr hasta llegar al almuerzo y luego voy a lograr hasta llegar a la comida. Yo empecé a hacer lo mismo, yo era desayuno, listo, vamos por el desayuno. O sea, esas eran mis metas, porque yo me daba cuenta que entre más pensaba en lo futuro, que llamamos, que es imaginar cosas que ni sabemos cómo van a pasar realmente, no, que es que me faltan 7, 8 meses todavía para salir de esto, no tengo plata, nada. Entonces, entre más me enfocaba en eso, más me sentía mal. Lo que empecé fue a hacer, enfocarme solo un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, como lo había aprendido, y las metas. Listo, vamos hasta el desayuno, luego por el refrigerio, luego vamos por el almuerzo, luego vamos por la comida, luego vamos por terminar el turno aquí o llegar a bañarme y dormir. Y así sucesivamente, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y enfóquese y repita esto, repita las 4 técnicas: diálogo interno positivo, tomar el control o hacerse consciente con la respiración de lo que está uno viviendo en el momento presente, no perderme imaginando cosas negativas ni recordando lo negativo que había pasado. Entonces, eso fue lo que me ayudó a empezar a enfocarme en lo que podía controlar y tomar el control de lo que estaba sucediendo internamente, porque lo que sucedió como unas 2 semanas fue que perdí más el control, y eso es lo que lo desestabiliza a uno mucho, y eso lo he notado muchísimo en las personas con ruptura de pareja, relación de pareja negativa, las personas que han intentado ya quitarse la vida, personas que le han fallecido familiares, etcétera. Entonces, se tiende a perder el sentido a la vida, se tiende a sentir, bueno, ya no tengo control sobre nada. Entonces, cosas que yo diría para una persona en esta situación, algo que aplico con mis clientes y demás personas, es enfocarse 100% en lo que sí puede controlar. Su atención, en qué va a estar pensando, qué va a estar imaginando. Esto es súper crítico, porque como la mente no distingue entre la realidad y la imaginación vívida, si usted imagina escenarios negativos, yo era una máquina para eso. Máquina, una imaginación descontrolada es una autotortura, porque usted va a sentir esa mano de escenarios negativos que imagina, usted los va a sentir, lo que recuerda vívidamente. Entonces se sabe mucho que en tema de estas personas militares y demás que van a la guerra, pues algunos viven estrés postraumático. Entonces, a recordar un trauma, post-trauma, después del trauma, a recordarlo, pues en el cuerpo se vive como prácticamente como si lo estuviera viviendo de nuevo, ¿no? Entonces, esto tiene que tener cuidado con esto. Activar el control, que es control de la respiración, inhala 4 segundos, 5, mantiene 4, 5, exhala lentamente 4, 5, mantiene y vuelve y repite, para centrarse en lo que está sucediendo aquí, metas pequeñas, y enfocarse en la siguiente meta, y hágale, y hágale, y hágale. Así fue como tomé el control en esa parte. Siempre hay, obviamente, cosas a las que usted le puede empezar a resignificar, a verlas desde otro ángulo. Entonces, entre esas, una de las cosas que yo hice fue, listo, ya que ya me tocó empezar a atender personas, me tocó empezar a atender, pero yo no me voy a dejar ni por el putas, me voy a dejar vencer de esto, ni por el putas. Y lo que dije, aunque llegan personas fastidiosas, porque no falta, atendiendo al público, pensaban que, no sé, que a uno le pagaban la millonada por estar ahí cuando uno estaba era de gratis. Entonces, obviamente estas son, digamos,
cosas comunes que pasan por ahí, pero pues cada quien lo experimenta de forma diferente. Entonces yo dije, listo, aunque lleguen personas difíciles y demás, aunque me sienta como una mierda, lo que voy a hacer es voy a dar el mejor servicio que yo pueda porque esas personas no tienen, o sea, ellos no se van a enterar, ni tienen por qué enterarse de lo que yo estoy viviendo. Obviamente los demás hacían hasta cierto punto lo mismo, si no es que más. Eso lo noté una vez que un sargento me dijo, como si a la gente le importara lo que uno, lo que uno vive, ¿no? Y lo dijo de una forma que le sentí, ya una persona con tanta experiencia, entonces le sentí, han pagado unos sacrificios que eso sí noté, la gente, o sea, lo que les llaman civiles, alguien que nunca estaba allá, no lo van a valorar. Entonces, aunque llegaban difíciles, yo les daba un buen servicio, les daba un buen servicio. Lo hice tanto por ellos como por mí, porque dije, si no hago algo con esto, obviamente al tenerlos ahí prácticamente toda la semana se tocaba un turno de 12 horas o más turnos, entonces iba a ser un fastidio mucho más grande. Entonces, ¿cómo encuentro el reto, el problema, las cosas en el entorno que voy a estar viviendo y cómo les doy un significado que me sirvan? Las tomo como un reto, le doy una definición que me sirva. ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? Porque la forma en que usted empiece a ver eso va a determinar cómo usted se siente. Entonces yo lo empecé a ver como un reto, como no importa lo que pase, voy a atenderlos bien, voy a atenderlos bien, voy a estar avanzando, voy a estar avanzando, voy a mantener el diálogo interno positivo. Entonces cada vez que avanzaba, cada vez que lo lograba, me sentía bien porque eran victorias, victorias pequeñitas para mí. ¿Mm? Importante, los cuatro grandes, control de la respiración, diálogo interno positivo, visualizarse, o sea, verse, oírse y sentirse logrando esas metas pequeñitas o lo que sea que usted quiera lograr, metas alcanzables para usted, y ponerse metas pequeñitas para mostrarle algo alcanzable a su cerebro, no una cosa gigante que lo asuste. Lo importante de eso es aplicarlo y practicarlo todo el día obsesionadamente, o sea, si usted está enfocado en hacer estas cosas, no va a estar enfocado en pensar de forma negativa, en limitarse, en imaginar escenarios negativos, en recordarlos, en victimizarse y demás, que alcancé a caer también yo creo que como un par de semanas, pero dije, no, estoy repitiendo como un ciclo en donde yo soy el que le están haciendo daño y como que no puede hacer nada, y me salí de ahí. Entonces, esas son las cosas que yo hice en ese momento. Algo que recomiendo mucho es coja la lista de lo que sea que esté viviendo, lo que sea que esté viviendo, y siéntese, escriba qué cosas puede aprender de eso, qué cosas puede aprender, qué cosas puede aprender que le ayudan a crecer. Crecer es lo que le llama una de las necesidades humanas y está en la categoría de necesidades espirituales, porque si usted no crece, usted se estanca, y lo que sucede es que de alguna forma empieza a repetir y repetir ese ciclo hasta que llega a una rutina que se le vuelve una vida sin sentido. Entonces crecer, o sea, descubrir más sobre su potencial, superar los límites internos que tenga y demás. ¿Qué más? Redefinir la historia, redefinir la historia de su vida, escribir todo desde el año 1, obviamente simplificando muchas cosas, sus logros, sus logros. Ejemplo, me formé en el vientre de mi madre, logré eso, ¿no? Logré nacer, logré gatear, logré aprender, sus logros, en donde recuerda dificultades o problemas, saque aprendizaje. De esa forma va resignificando, alterando la percepción que usted tiene sobre su historia de vida. Y eso lo que hace es que le muestre cosas que usted como ser humano, teniendo la computadora más poderosa del planeta, y usted como ser humano, teniendo una super máquina que es este cuerpo, una conciencia, la capacidad de aprender, la capacidad de ser diferente, eso es innato de usted, eso siempre está, porque como lo puedes ver, cuando tenías 5 años, cuando tenías 10 años, eras y eres diferente a como eres en este momento. Hace 5 años también eres diferente a como eres en este momento. Dentro de 5, 10, 15 o 20 años va a ser diferente. ¿Qué hace que sea diferente en, digamos, en cierto periodo de tiempo? Es que tanto cambio aplica usted. Entre más lea, entre más eduque, entre más hasta aplique fuerza de voluntad, entre más utilice procesos, entre más se deje guiar, entre más tenga un mentor, un guía, etcétera, pues más va a cambiar su forma de ser, su forma de pensar, sentir y actuar. ¿Qué más le puedo decir? Control emocional, absolutamente. Si usted pudiera darse la oportunidad de ir a mi canal de YouTube, dejarse guiar,
en donde usted aprende cómo crear en la playlist de cómo crear el estado emocional de felicidad, cómo crear el estado emocional de calma, cómo crear el estado emocional. Ahí hay varios. Dejarse guiar, un simple ejercicio, una meditación, 10-15 minutos y practicar hasta que usted aprenda a crear a voluntad en segundos un estado emocional.